En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos llegado al domingo de Pasión, la próxima semana ya el domingo, la Semana Santa, y como les dije recién, no decimos en el comienzo de las Santas Misas de estas 2 semanas el Iudicame. ¿Y por qué? Vamos a tratar de darle una explicación en esta primera parte de la homilía. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta, abomine iniquo et doloso erue me. Júzgame tú, oh Dios, y separa mi causa de la gente no santa. Líbrame del hombre inicuo y engañador. Estas palabras son tomadas del Salmo 42 o 43, según la versión. Las primerísimas palabras de la Santa Misa invocan al Padre como abogado defensor y juez concluyente a un tiempo. Es como que tomamos al Padre como abogado y juez. Discierne mi causa, le pedimos, oh Señor, para ver si estoy entre los malvados. ¿No será que me encuentro entre los malvados? Podríamos decir también. Distíngueme y sepárame de la gente no santa, en caso que yo esté entre los malvados. Arráncame de la mala hierba, sácame de en medio de los perversos. Para presentarnos ante Dios, cuánto necesitamos y deseamos no ser de los inicuos y engañadores. No podemos presentarnos ante Dios si somos de los inicuos y engañadores. Y esa es la razón por la cual le pedimos con estas palabras que discierna nuestra causa. Cada uno le pide personalmente que discierna nuestra causa y como somos inicuos y engañadores, obviamos este salmo durante estos días. Inicuos y engañadores los hay por todas partes, mezclados con los buenos. Son hijos del error y la mentira, y ejercen su influencia maligna sobre toda la humanidad, sobre la sociedad. Y no hay que tener parte con ellos. O sea, si tenemos parte con ellos, no podemos presentarnos hipócritamente ante Dios. Jesús los llamó hijo del diablo, esto ya lo hemos dicho varias veces, lo dice él en el libro del Apocalipsis, hijos del diablo, los judíos que dicen ser judíos, pero no lo son porque mienten, la sinagoga de Satanás, que actualmente se dan a conocer cada vez más y más, con todos los hechos mundiales. Este apelativo de hijos del diablo bien cabe en nuestros tiempos a quienes bajo sutil capa de bien patrocinan una sociedad sin Dios y sin escrúpulos, inspirada en los perversos principios del liberalismo. Así como la Iglesia es una porque constituye un organismo de verdades perfecta y lógicamente encadenadas, así también el liberalismo es uno, porque constituye un sistema de errores y mentiras perfecta y lógicamente encadenados. Ya se lo considere como sistema o escuela, ya como secta dedicada a difundir y enseñar sus principios, ya como partido político, tiene siempre una unidad lógica y específica en el error y la mentira. El principio fundamental del liberalismo es que el hombre y la sociedad son perfectamente autónomos o libres, con absoluta independencia de todo otro criterio natural
o sobrenatural que no sea el suyo propio. No es verdad que somos absolutamente libres. Somos libres con libre albedrío porque Dios nos lo dio, pero no es absoluto, no es en todo. No podemos ser libres ante Dios, no podemos ser libres ante los mandamientos que Él nos da. Estamos obligados a cumplirlos. No podemos ser libres ante la iglesia ni los preceptos de la iglesia. Allí no tenemos libertad. Se denota así en este principio de perfectamente independencia o autónomos o libres, su inflexible lógica altísima y superior, que es la de reconocer por única ley de la sociedad el criterio de los más, de lo que sigue el común de la gente, de lo que dice la sociedad, el mundo, sin otra norma o regulador a quien acudir. Y como norma absoluta a seguir, Dios no tiene por qué intervenir en la sociedad. Es así como piensa el mundo hoy, como piensa el liberalismo, como son los principios que propaga y cómo la gran mayoría los seguimos a esos principios. El liberalismo no tiene parte con Dios y por eso le priva a Dios de todos sus derechos sobre la humanidad. Le dice en la cara a Dios que no tiene derechos sobre la humanidad, que no puede exigir obligaciones, que no puede coartar la libertad, es decir, le está diciendo que la libertad del hombre es absoluta. Un mundo sin Dios llega muy lógicamente hasta la última brutalidad de lo diabólico. Y eso se está viendo cada vez más patentemente en las guerras, en todo lo que sucede, los disturbios que hay en todo el mundo, en la sociedad. Parece imposible que una criatura racional de naturaleza espiritual como es el diablo, con toda su brillante inteligencia y sus luces, el diablo tiene una naturaleza buena, como la de todos los ángeles, quiera instigar a los hombres el error y la mentira. ¿Por qué quiere propagar él el error y la mentira entre los hombres? Por eso en el Evangelio de hoy y antes, en los versículos anteriores a los que hemos leído hoy, podemos hacernos esta pregunta y nos contesta San Juan: ¿conoció el diablo alguna vez la verdad? Y el Evangelio contesta: no hay nada de verdad en el diablo. Pero no por su naturaleza. Por su naturaleza, su naturaleza no consiste precisamente en lo contrario a la verdad. Esto es el error y la mentira. Su naturaleza no es el error y la mentira, su naturaleza no es el mal, como mantuvieron los maniqueos. Fue una herejía en tiempos de San Agustín y que San Agustín muy bien les contesta. Ellos decían que existían dos principios, uno del bien, que es Dios, y un principio, una naturaleza mala, que es el diablo. Pero no, el diablo es una criatura de Dios y como criatura de Dios es una buena criatura. No es una criatura cuya naturaleza es el mal. No es el mal su naturaleza y por lo tanto, por tener una naturaleza buena, es capaz de la verdad, como toda naturaleza buena nuestra. Y si no la busca o no hay nada de verdad en el diablo, como dice el Evangelio, es por otra causa, no por su naturaleza. La otra causa que debemos investigar, porque no hay nada de verdad en él, es porque su voluntad es perversa y va en contra de la verdad. O sea, él podría vivir en la verdad, pero no quiere vivir en la verdad.
Precisamente en la historia del pecado original, el diablo astutamente mató al hombre con su veneno de serpiente, porque conocía la verdad. Si no hubiera conocido la verdad, no le habría propuesto la mentira. Eso es fácil de deducir. Y entonces el Evangelio de hoy dice, habló de lo propio, es decir, la mentira, porque es mentiroso, padre de la mentira. No hay nada de verdad en él porque no quiere tener parte con Jesucristo, que dijo, yo soy la verdad. Y eso lo llevó a sublevarse ante Dios y a hacer caer a todos los demás ángeles que cayeron con él y a hacer caer a los hombres, a los primeros hombres, Adán y Eva, y el resto de la humanidad. No quiso permanecer en la verdad. El diablo estuvo en la verdad, como ya dijimos, por su naturaleza buena, pero cayó de la verdad, no quiso permanecer en la verdad. ¿Y cuánto de eso podemos aplicarnos a nosotros mismos, como sucede en la sociedad? No querer permanecer en la verdad, querer seguir aferrados al error y no permanecer en la verdad. Bien, cada uno puede sacar muchas conclusiones de esto y podría uno decir muchas cosas, pero no querer permanecer en la verdad. Por eso Isaías, cuando el diablo cayó del cielo, le dice o le llama lucero de la mañana, que es esa gran luz que vemos en el amanecer, en el horizonte, preciosa, y le dice Isaías, ¿cómo caíste del cielo, astro brillante, hijo de la aurora? Se lo llama astro brillante, algo bueno, hijo de la aurora, y sin embargo, ¿cómo caíste del cielo? Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, le recuerda al diablo, en las delicias del paraíso de Dios estuviste. Vivías en el Edén, jardín de Dios. Y sin embargo, de allí cayó. Mas no quiso permanecer en la verdad, aunque estuvo en ella al principio de su creación. Al principio de su creación. En su primera epístola, San Juan dice que el diablo peca desde el principio. Pero no es el principio desde que él fue creado, porque ya hemos dicho, su naturaleza es buena, sino desde que empezó a pecar, desde que su voluntad se tornó en maléfica, en perversa. El pecado comenzó en él y él es su principio. Enseña San Agustín que el nombre de diablo no es un nombre especial, sino general. No es específico de él, sino general. En cualquier persona en que se noten acciones del diablo, debe decirse que es diablo, porque este nombre viene de la acción, es decir, de la voluntariedad y no de la naturaleza. Por eso nosotros calificamos, por ejemplo, a Mahoma, el profeta de Alá, como un demonio, y Alá también como un demonio, porque tienen las acciones del demonio, del diablo, y son personas creadas por Dios, y sin embargo tienen una voluntad perversa, porque inventaron y siguen aún una religión que es totalmente maligna, de odio, de perversidad, de crimen y de sexo, como alguien lo denunció. Como Caín, también criatura buena creada por Dios, hijo de Adán y Eva, como Caín fue imitador de las acciones del diablo, fue entonces un diablo. Y los judíos y quienes siguen los principios del liberalismo hoy son diablos también, porque tienen voluntad perversa. Como su padre, no hay nada de verdad en ellos y lo que hablan es mentira. No porque hubiesen nacido de él,
no por naturaleza, no hay nada de verdad en ellos, así como lo dijimos del diablo, sino porque lo imitan, porque quieren cumplir los deseos de su padre, dice San Juan en el Evangelio de hoy. Tanto aquel como estos están ávidos de hacer muertes, y por eso los judíos quisieron matar a Jesús, que les decía la verdad. Ávidos de muertes. O sea, lo que quieren, la voluntad perversa que tienen es matar, matar y matar de cualquier forma, corporalmente, pero mucho más aún y más peligrosamente aún espiritualmente. El diablo sembró su palabra corrompida y con ella mató, observa San Juan Crisóstomo. Fue homicida desde el principio, dice San Juan. La sociedad liberal, gente non santa, como decimos en el Salmo, es homicida también, porque mata a los buenos, mata espiritualmente a los buenos, haciéndose pasar por buenos, es decir, con el engaño. Se aprovechan de la debilidad de los hombres para matarlos espiritualmente. Y ese es el resultado, esa gran verdad la podemos constatar, la vemos hoy. Están muertos, la gran mayoría muertos, espiritualmente muertos, porque todavía siguen caminando por la calle, pero espiritualmente están muertos. A pesar de la unidad lógica en el error y la mentira con la cual comenzamos el sermón, como los hombres no son lógicos y consecuentes siempre, por debilidad de los hombres, por haber caído en el pecado original, esa unidad del liberalismo produce la más asombrosa variedad o gradación de corrientes liberales, lo cual produce una mayor confusión. Los hombres serían todos santos si sus principios fuesen todos buenos, y serían todos demonios si sus principios fuesen todos malos. La inconsecuencia de los hombres es la que hace de los hombres buenos a medias. Y eso es muy peligroso. Nuestra inconsecuencia, queriendo ser buenos, nos hace ser buenos a medias. Y de los malos no recrudecidos. Son malos, pero tienen algo de bueno o de bondad. Por eso es muy engañador. Son realmente malvados, pero vemos esas vetas, esas aristas buenas en ellos, y por eso tendemos a amarlos, a protegerlos, a excusarlos, pero son realmente malos. Pero no conviene al engaño tener una sociedad totalmente perversa, porque sería evidente la maldad y no confundiría, que es el objetivo final, confundir. Y por eso liberales completos se encuentran relativamente pocos, gracias a Dios. Digo de nuevo, sería evidente si todos fueran malos. Por eso hay una mezcla de bondad y de maldad que produce confusión y eso es terrible, lo peor, que es propiamente lo que hace el diablo. Hay variedades de liberalismo en la enseñanza, en la economía, en la política, pero el criterio es siempre el mismo, aunque en cada variedad haya mayor o menor grado de aplicación de esos principios que ya los hemos dicho. Solo los más avanzados en el liberalismo, o los más radicales, podríamos decir, predican la natural aplicación de los principios liberales a todo y para todo. Como Dios es la verdad, no se debe tener parte en la sociedad liberal de error y de mentira, que es la realidad que tenemos que enfrentar a diario. Y eso es un buen mensaje para la Cuaresma y para siempre. No tener parte de la sociedad liberal, que es lo que ellos quieren, de error y mentira.
Nada que ver el católico con eso. A esto, como a los judíos, aunque se les diga la verdad, no creen. Así lo dice el Evangelio. Aunque yo os digo la verdad, no me creéis. Y matan simplemente para oponerse a la verdad, como hizo el diablo en Edén. A Jesús no le podían acusar de nada y por eso querían matarlo. ¿Quién de vosotros, dice Jesús, puede acusarme de pecado? No tenía ningún pecado de qué ser acusado. Luego, para los judíos y liberales, que se sepa la verdad constituye o es un peligro. El peligro es escuchar la palabra de Dios, porque serían de Dios. El que escucha la palabra de Dios es de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, dice San Juan. Si fueran de Dios, deberían aborrecer el pecado, pero por el contrario, estos lo promueven, judíos y liberales y todo el mundo. Para suplir la falta de argumento en contra de Jesús, los judíos le insultaron: ¿no decimos nosotros bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Eso es un insulto que le hacen. A los samaritanos se les consideraba cismáticos o paganos y por eso era un insulto llamar a Jesús de esa manera. Y más aún, defendieron su posición con el argumento contundente del garrote y la piedra. Al final del Evangelio de hoy dice: entonces tomaron piedras para arrojárselas a él. O sea, recurren al insulto y a la fuerza para imponerse, porque no tienen verdad. De este tenor es el lenguaje y las acciones del mundo y de los inobservantes cuando se les dice la verdad y se les alega como argumento contra su mal proceder la ley de Dios y la moral cristiana. No le dicen la ley de Dios, la moral cristiana, y no quieren entender la verdad. Después de oída la predicación de Jesús, los judíos nuevamente blasfemaron contra él, diciendo: ahora sabemos que estás endemoniado. Quienes creen en las Sagradas Escrituras conocen que aquello que hacen los hombres fuera de la recta razón, no lo hacen sin la cooperación del diablo. Eso es muy, muy importante. Lo que hace uno irracionalmente y voluntariamente, lo hace con cooperación del diablo, porque el diablo lo ha inducido. Y así los judíos creían que Jesús hablaba impulsado por el poder del demonio, cuando dijo: si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Lo tomaban como una irracionalidad, porque veían, constataban de hecho que la gente moría. Y Jesús ahora viene diciendo que no verá jamás la muerte. Solo que Jesús se refería a la muerte eterna, y ellos suponían que se refería a la muerte natural, por cuya razón le increpan tomando por argumento la muerte de Abraham y de los profetas. Abraham murió, los profetas también. Pero se refería Jesús entonces a la muerte eterna. La recompensa para quienes guardan la palabra de Dios es ser librado de ella, de la muerte eterna. Abraham exultó por ver mi día y lo vio y se llenó de gozo. En las promesas que Dios le dio, presintió Abraham el día del Mesías. Dice San Pablo en la epístola a los Hebreos: en la fe murieron todos estos, Abraham incluido, sin recibir las cosas prometidas, pero las vieron y las saludaron de lejos. Se vieron todas las cosas prometidas desde lejos. Hermoso. Abraham murió sin ver todas las promesas de Dios cumplidas, pero vio el día de Jesús y exultó, por lo que acaba de decir San Pablo recién.
murieron sin ver las cosas prometidas, durante la vida no vieron las cosas prometidas, pero las vieron desde lejos una vez muertos. Por eso eso se llama, con respecto a Abraham, haber visto el día del Señor. Vio el día de Jesús y exultó. Lo vio y se llenó de gozo, porque veía en aquel que era su posteridad estas promesas cumplidas. Veía en Jesús, que es la posteridad, la descendencia de Abraham, las promesas cumplidas, y las veían desde lejos, ciertamente. Todas, incluso aquellas que aún no se han cumplido y que deben cumplirse aquí en la tierra. Todas las promesas vieron, todas las promesas como ya cumplidas. Para nosotros, aquí posicionados en la tierra, no todas las promesas se han ya cumplido, como también le pasó a Abraham durante su vida. ¿Y cuándo se cumplirán todas las promesas? Jesús dice, en mi día. La visión de Abraham se ha interpretado de dos maneras. O vio el día de Jesús durante su vida, o lo vio después de su muerte desde el limbo. El Santo Padre Gregorio Magno dice que Abraham vio 2 veces en su vida el día del Señor. Uno, cuando dio hospitalidad a los 3 ángeles en quienes vio la figura de la Santísima Trinidad. Si recuerdan esta bellísima historia, el Señor visitó a Abraham para dejarle la promesa del nacimiento de Isaac, y al reconocer a Dios en los 3 varones, que en realidad eran 3 ángeles, que llegan a su tienda, Abraham les brindó su mejor hospitalidad, figura de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. San Gregorio Magno, otra vez, llama a esto el día del Señor en la vida de Abraham. Y también vio el día del Señor, dice el Papa, cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como figura del ofrecimiento del Cordero, la crucifixión de nuestro Señor. Es decir, cuando a Abraham se le pide que mate a su hijo, que sacrifique a su hijo, él lo vio en su vida a ese día, porque es haber visto la crucifixión de Cristo. Pero Jesús se refiere al gozo de Abraham por ver su día como el día en que se cumplirán, como ya dijimos, y como así lo dice San Pablo, todas las promesas de Dios. No solamente esos días que señala el Papa, sino todas las promesas de Dios. Y Jesús con esto dio a entender a los judíos que no pensaban como Abraham, porque estos, los judíos, se lamentaban de lo que Abraham se alegraba. Los judíos no se alegran de lo que Abraham se alegra. 2 gozos de Abraham se mencionan. Uno posterior a la visión, se regocijó con la esperanza de ver. Otro posterior a la visión, por ver en concreto las promesas cumplidas. Luego, esta visión no es simplemente relativa a la fe y a la esperanza, sino principalmente a los hechos concretos futuros. Es decir, no es solamente en la esperanza, no es el alegrarse por la esperanza de ver, sino por realmente haberlos visto. Por eso la visión tiene 2 momentos de gozo, uno antes de la visión y otro posterior. La visión tuvo lugar no en la tierra o durante la vida de Abraham en la tierra, como ya dijimos, sino en el limbo. Es en el limbo donde Abraham tiene la visión del día del Señor, desde el que pudo ver su resurrección, la de Abraham propia, en el día de la parucía, si es que no resucitó en la resurrección que ocurrió inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente Dios le prometió la tierra a Abraham, que aún su descendencia, es decir, Jesús, no tiene. Le dijo Dios a Abraham: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás,
hacia el norte y hacia el mediodía, hacia el oriente y hacia el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. San Pablo nota que las promesas fueron dadas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si se tratase de muchos, sino como de uno, continúa San Pablo, y a tu descendiente, el cual es Cristo. Se lo dice San Pablo en Gálatas. Y el descendiente, Jesucristo, se perpetúa en la fe en su Santa Iglesia Católica. Quiere decir que la promesa de la tierra es para la Santa Iglesia Católica. Pues de ti haré una nación grande, le dijo también Dios a Abraham, y te bendeciré, haré grande tu nombre y serás una bendición. Esta bendición especialísima es Jesús nacido en el regazo del pueblo judío, el cual había sido elegido por Dios para obrar una liberación universal y espiritual. Esta liberación es el triunfo pleno y perfecto del Salvador sobre la serpiente diabólica, hasta llegar a la edad mesiánica, como se dice, al milenio, a la parusía, en que se cumplirán las promesas de Dios a Abraham, todas las promesas. Todos los verdaderos católicos son hijos de Abraham, dice Pío XI en una carta. Por Cristo y en Cristo somos de la descendencia espiritual de Abraham. Y como hijos de Abraham exultan por ver el día del Señor. Si Abraham exultó por ver el día del Señor y nosotros somos sus hijos, también debemos exultar por ver el día del Señor. Y por la fe nosotros ya lo vemos, como lo vio también Abraham, y nos llenamos de gozo, porque los vemos como concretos, como ya realizados. Ahora Jesucristo está sentado en el trono a la diestra del Padre, esperando recibir de Él su reino y su segunda venida, el cumplimiento de todas las promesas. Al aparecer, o cuando venga, como sumo sacerdote de los bienes venideros. Así lo dice la Santa Iglesia hoy, en la epístola de hoy. Bienes futuros, dice la epístola de hoy. Así lo dice la Vulgata, la traducción de San Jerónimo. Las corrientes que niegan el milenarismo como un bien futuro traducen, en vez de bien futuro, los bienes que ya se están realizando. Así lo traduce Cantera Iglesias. Y Bober Cantera, otra Biblia en español, traduce los bienes ya realizados. No es cierto que Jesús haya venido solamente en su primera venida por los bienes ya realizados. También vino por los bienes que ya se están realizando y vendrá de nuevo por los que aún no se han realizado. De lo contrario, su misión quedaría incompleta. Es por eso por lo que otras dos Biblias importantes, Nácar Colunga y Straubinger, traducen muy bien los bienes venideros o futuros, haciendo exclusiva referencia a la parusía y a lo que se sigue de la parusía, el milenario tiempo en la tierra. Y esto lo dicen, así como la Vulgata, basados en numerosos códices importantes. Códices son los papiros y los pergaminos en los cuales la gente anteriormente, los copistas, copiaban la Sagrada Escritura, escribían a mano la Sagrada Escritura. Esos códices, muy importantes, algunos de ellos, tienen la versión que se traduce por lo que viene, es decir, una expresión de futuro, los bienes venideros o los bienes futuros. Y San Efrem afirma, pontífice futuro,
no de los sacrificios, sino de los bienes. Es decir, no de los bienes ya realizados. Sí, fue pontífice en el sacrificio de la cruz, el cual es un bien ya realizado. O de los bienes que actualmente se están realizando. Sí, él es pontífice de la Eucaristía, por ejemplo, bienes que se están realizando continuamente, como hablamos el domingo pasado, sino de los que aún están por venir, de los bienes futuros. Es bien claro esto, y lo afirma un santo como San Efrén. Entonces, Jesucristo, el pontífice del futuro reino milenario sobre la tierra, es una nueva economía. Isaías dice: ved que voy a hacer una cosa nueva, que ya está por aparecer, ¿no lo sabéis? Y el libro del Apocalipsis dice: y aquel que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todo nuevo. Y esa es la gran esperanza del cristiano: yo hago todo nuevo. Todo esto que nos da tristeza que desaparezca, todo esto que nos causa terror, yo hago todo nuevo. Es lo que nos tiene que llenar de alegría. El eternamente presente, el que gramaticalmente usó un presente insólito, cuando dijo yo soy, en el Evangelio de hoy lo hemos leído, antes de que Abraham existiera, que expresa una existencia eterna fuera del tiempo, puede hacer todas las cosas de nuevo. O no podría hacer las cosas de nuevo. El día del Señor que vio Abraham es este día en que el Señor hará todas las cosas nuevas. En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. En la redención en la cruz, la naturaleza divina de Jesús ofreció al Padre su humanidad como víctima. Su espíritu, siendo poderoso y eterno, comunicó a la efusión de su sangre en la cruz un valor infinito y una eficacia eterna. Por eso puede hacer todo de nuevo. Porque si la sangre de machos cabríos, dice San Pablo, y de toros, y la ceniza de la vaca, santifica con su aspersión a los inmundos y los purifica en la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y esta es la verdad que nos salva, la verdad que proclamamos, la verdad que amamos y que defendemos aún con la vida. La ilusión del error y la mentira, que no es otra cosa que una ilusión de la sociedad pagana en la que vivimos y a la vez diabólica ya, a más no poder, mata. Esa ilusión o vivir de esa ilusión mata espiritualmente. En el domingo de Pasión aparecen los altares y las estatuas cubiertas de luto, como ustedes pueden ver, anunciando el luto y el duelo de la Iglesia y de todos sus buenos hijos por la vecina muerte del Salvador. Comenzamos el luto. Hemos cumplido con la Cuaresma. Nos hemos confesado y comulgado. Si no, nos preparamos para hacerlo en esta última quincena. ¿Cuántos años hace que no nos confesamos y que no comulgamos para Pascua? Estamos resueltos a no hacerlo tampoco este año. Tenemos miedo y vergüenza de nuestros pecados. Son demasiado grandes y numerosos. Pensar así es una gravísima injuria al Salvador, que murió por nosotros y derramó su sangre. A Dios no le asustan nuestros pecados. En cambio, le ofende nuestra poca confianza en Él, que es misericordioso y perdonador hasta lo infinito. El Papa San Gregorio Magno
una vez más, reflexiona. Hay algunos que reciben con gusto las palabras de Dios y así lloran con sus gemidos. Pero cuando han pasado las lágrimas, vuelven a la iniquidad, y estos en verdad no oyen la palabra de Dios porque no quieren realizarla por medio de sus obras. Voluntad perversa como el padre, el diablo. En la colecta le suplicamos a Dios, Señor nuestro, que no permita que seamos víctimas de los pecados de este mundo, a los que Él consiente regocijarse participando de este divino sacramento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.